Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Los vi en la charla el viernes. Yo el Zoom no sé qué le pasa a esta computadora que me prestaron y no la entiendo y como hay que configurarle a ver con qué micrófono, con qué cámara, con qué entra, no me anduvo nada. Pude entrar y escuchar, pero no podía aprender nada. Este, estuvo interesante. ¿Qué tal? Hola, Buenas profe. tardes. ¿Cómo andan? Bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien. Les decía que estuvo interesante, les spoileé un par de imágenes, si vieron el que les compartí, usó Sí, algunas cosas. Sí, estaba bastante relacionado, profe, con lo que vimos. Ujú. Se ve que viene trabajando con esa idea y entonces va llevando alguna selección de esas revistas, ¿no? Esa forma de argumentar que tiene, que para mí es lo más interesante. No sé si todo el aporte que hace siempre es muy novedoso o no, pero es sumamente claro, ordena, ¿no? Las ideas que podemos tener todas sueltas, así reacciones, te ayuda a ordenar todo, es como ¿no? que Pero te alinea, tal te cual. alinea en una forma de pensar que si tenías alguna duda, con él es como que, ¡pam!, decís, lo aclarás de una manera Claro. extraordinaria. Y encima es un placer oírlo, la verdad. Los chicos, no sé si lo vieron la vez que estuvo para el aniversario. ¿Ustedes lo llegaron a ver cuando estuvo en el instituto? Ah, impresionante, algo impresionante. Yo no pude, era un viernes, todavía trabajaba en Magdalena todo el día, ni manera de llegar. Y después vieron la grandeza de él, ¿no? Poner a disposición casi toda su bibliografía, ese recuento bibliográfico, digo, wow, no, impresionante. No, Sí, sí, la verdad que sí, una trayectoria coherente, extensa y transparente, digo, por eso me parece que ayuda a pensar, no importa de dónde se pare uno. no, Él siempre te está diciendo desde dónde habla, entonces vos podés coincidir o no, pero sabés desde dónde te está hablando, ¿no? Hay que tratar de interpretar qué quiere decir, como puede pasar con algunos otros, también pensadores que estuvimos viendo, inclusive, ¿no? A ver qué dicen y qué quieren decir en realidad, eso no pasa, digamos. La verdad que muy interesante, tenemos suerte con las invitaciones del instituto siempre. Bueno, eh, antes de arrancar, vamos a repasar, como hicimos en los meet anteriores, un poquito los contenidos de la clase que ya publicamos hace rato, que incluye algo de Bourdieu y de Crouch sobre el aspecto sociopolítico, digamos, del neoliberalismo. Y hoy, más tempranito, publiqué la clase de hoy. Nos queda una más de contenidos nada más, que tiene que ver con algún marco teórico que nos ayude a caracterizar políticamente los últimos 15, 20 años, digamos, de los gobiernos latinoamericanos, con las sucesivas oleadas, ¿no? de aparición de gobiernos, y ahí viene la pregunta, que ¿cómo lo llamamos? Progresistas, neokeynesianos, neodesarrollistas, ¿qué podemos decir que tienen en común, más allá de las particularidades de esos gobiernos, y también la oleada de giro neoliberal o de restauración neoliberal más reciente, que es hasta donde llegamos, porque como proceso, bueno, nosotros tenemos, ahora estamos medio desfasados, ¿no? Si nos vamos a un plazo tan cortísimo, no vamos a encontrar todavía claramente qué es lo que se va a delinear para la próxima década, digamos, en Latinoamérica. Es algo que todavía está en completa ebullición y la pandemia, aparte, como venimos hablando, por ahí alteró este, tendencias que podían estar manifestándose. Así que de eso les cuento un poquito para que tengan orientación para empezar a leer después. ¿Qué tal, Débora? Profe, Sí, dos cosas. Bien, profe, hola. ¿qué tal? Hola, Debo. Una, perdón que la interrumpa, ¿no? Sí, ¿Cuándo es sí. la última fecha para entregar los trabajos
prácticos. En esta materia, que es la que van a entregar nada más que la propuesta, o sea, lo que va a entregar cada grupo es una carilla, donde van a explicar, o sea, lo que tienen que tener es pensado qué van a hacer para poder explicar eso, nada más, ¿no? Así que en esta, ya les digo porque la tengo anotada acá, ahora ya al final de la semana les voy a publicar como si fuera una clase más en el aula, la consigna, que también va a ser en esa publicación el espacio de entrega. Así ya la pueden ver y en el próximo encuentro hablamos de eso específicamente. Igual ahora algo adelantamos. En esta materia va a ser el 8 de noviembre. Siempre hablamos de fecha límite. Si alguien trabajó y lo tiene antes, lo entrega antes, ¿no? Eso es como para tener tiempo de corregir, si les tengo que hacer alguna sugerencia, que lo completen y llegar bien al cierre de cursada. Y en la otra va a ser la semana posterior. O sea, como es más extenso, la dejamos para más último momento. No, perdón, es la anterior porque es la última semana que toca por cronograma. El martes 2 va a ser para la otra materia. Pero eso lo hablamos la semana que viene, ¿sí? Si no, no creamos confusiones entre una y otra. Otra cosa, profe. Con respecto a lo de la clase de hoy, lo de la revolución pasiva, me pareció muy interesante. Y yo algo contesté ahí, no sé si lo vio. No llegué, no. Porque a mí me parece que con el último tema de las PASO y el cambio de gabinete y ministros que fueron movidos o eyectados como Trota, creo que ahí se materializa lo de la revolución pasiva. En un gobierno que apunta a ser progresista con determinadas cosas, pero me gustó mucho lo que decía Modenesi. Sí. Que solamente era un cambio, pero que no generaba otra cosa. Para seguir una línea, una continuidad. Claro, la idea es un problema, ¿no? En esta última clase, la introducción que van a encontrar es este planteo. Queremos tratar de leer algo medianamente objetivo sobre política muy reciente. O sea, nada más difícil de encontrar. Entonces, necesariamente necesitamos algún material que yo lo encontré en Gramsci. La verdad que he buscado y revisado, pero no es que no haya otras conceptualizaciones, pero no hay continuidad, o sea, son en trabajos que se enfocan en un gobierno en específico por ahí y no comparativos a nivel continental, o sea, siempre faltaba algo. Y lo que nos permite el marco teórico de Gramsci y recurrir a Modenesi, que nos saca por lo menos de la política local, por supuesto que va a tener un posicionamiento, pero es un pensador ítalo-mexicano, y que viene trabajando desde mucho antes de este ciclo político que analiza en este artículo y en ese reportaje que tenemos en la clase. Entonces nos asegura tener un marco teórico, que si nosotros comprendemos el concepto, entonces después podemos discutir cómo lo aplica. Que de hecho la consigna que les puse en el foro tiene que ver con eso. Bueno, esto dice el marco teórico que tomó el autor para caracterizar este ciclo de gobiernos progresistas. Esto significa el marco teórico, que es de Gramsci, o sea, pensado en la década del 30 en Italia, no va a tener ningún vicio. Por supuesto, cuando Modenesi lo aplica, puede tener alguna interpretación ideológica. Y con esa interpretación podemos discutir, si queremos, pero tenemos ese marco para tener algún concepto teórico que nos distancie un poco de una realidad que nos moviliza a nosotros también cuando tenemos que opinar de ella, ¿no? y tratar de analizarla. Entonces, lo que nos permite ese concepto, me parece a mí, es salir de un debate más político-ideológico en el que estamos inmersos, que tiene que ver con las grietas que se expresaron de manera parecida, ¿no? Con el tiempo en todos los países latinoamericanos, y que nos ponen un pensamiento muy excluyente, ¿no? En esa idea de estar a favor o en contra, o de que si establecemos algunas críticas, parece que nos estamos corriendo para el otro lado. Y ese concepto que está mencionando el compañero, revolución pasiva, justamente si lo pensamos son términos contradictorios, ¿no? ¿Cómo podría tener yo un proceso revolucionario
¿no? Que es lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de una revolución, que se combine con la palabra pasivo. Si no hay movilización, ¿cómo puede haber revolución? Y bueno, justamente esa combinación de conceptos permite pensar esos ciclos de gobiernos progresistas como gobiernos que llevaron adelante transformaciones suficientemente profundas del orden que venía existiendo en Latinoamérica como para poder usar el calificativo de revolución en ese sentido, ¿no? De revolucionar ciertas estructuras que en cada país fue con alcances diferentes. Por ejemplo, hubo países que hicieron reformas constitucionales que alteraron el régimen de propiedad, ¿no? Por ejemplo, Bolivia aceptando la figura de propiedad comunitaria vinculada a las comunidades indígenas, Ecuador también, planteando en su constitución los derechos de la naturaleza, tomando en forma directa para ordenar qué se puede o no hacer en la economía de un país en función de una cosmovisión de los grupos originarios que habitan Ecuador, o sea, Venezuela lo mismo, ¿no? Cierto avance, digamos, de socialización de estructuras. Otros países no llegamos a ese nivel en las reformas legales aparte, pero se operó un nivel de transferencia de recursos, de redistribución, de reordenamiento, de reactivación económica que es un claro contraste con la década neoliberal anterior, o los largos 20 y pico de años liberales anteriores. Entonces, no podemos decir que es una continuidad, ¿no? El concepto de revolución nos permite ponernos de acuerdo, digamos, en términos de Modenés, y que hay una transformación clara que se da en el periodo de estos gobiernos. El autor, el artículo al que recurrimos en la clase, lo escribe en pleno proceso de estos gobiernos, ¿no? Nosotros lo leemos hoy que conocemos el resultado, la suerte que corrieron, el giro neoliberal posterior, y entonces también hoy lo podemos leer pensando en sí. Las limitaciones que le pone a esa revolución, ese término pasivo, no pueden ser realmente parte de la explicación de por qué no pudieron en un momento sostenerse, no los gobiernos en sí o los nombres, ¿no? Sino que la continuidad de ese proyecto sociopolítico, económico. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué encontró ese límite? Con una explicación un poco más profunda o que le agrega algo más a las presiones internacionales, que ya venimos trabajando en las dos materias que obviamente tiene Latinoamérica, ¿no? Y ahí entra en juego toda esta parte pasiva, o sea, cada país tuvo procesos diferentes. Nosotros tuvimos la aparición de estos gobiernos después de un estallido social, que algunos llegaron a llamar el argentinazo, ¿no? Una movilización generalizada que, si nos ponemos en ese contexto, nadie podía anunciar en qué podía terminar, ¿no? Y terminó desembocando en estos gobiernos progresistas, que no fue algo buscado específicamente por esa movilización social. O sea, no es que existía ya un movimiento político que expresaba todo lo que después expresó el kirchnerismo y, bueno, la gente apostó por eso. Fue algo que construyó el propio kirchnerismo posteriormente, ganando una elección, obligados a construir legitimidad política posterior, porque el porcentaje de votos, la situación de esa elección no alcanzaba como capital político para proponerse justamente estas reformas de alcance importante, para lo cual sí o sí hay que acumular poder político, ¿no? Si no, no hubiese sido posible interferir ciertos intereses que se interfirieron claramente a cómo veníamos en ese periodo. Ahora, esa movilización que se dio acá, que se dio en Bolivia con la guerra del agua y el gas, de la que también surge la propia figura de Evo Morales, y se constituye el MAS como movimiento, y Venezuela también, que tuvo sucesivas conflictividades, y bueno, hubo un golpe militar, pero de nuevo tipo, de distinto tipo al que hablamos en la otra materia, ¿no? Con el ascenso de Chávez. En todos esos casos,
tenemos en el inicio una enorme movilización social, pero al final, o en el transcurso del desarrollo de esos gobiernos, eso se va decayendo, ¿no? No hay una movilización generalizada. Sí hay la aparición de nuevas formas de organizaciones y de militancias vinculadas a estos gobiernos, que constituyen, organizan su propio movimiento, pero va desapareciendo toda esa movilización generalizada, las asambleas populares, barriales, por ejemplo, de las clases medias de la capital, el nivel de movilización de los distintos movimientos sociales, piqueteros, ¿no? Pensando cómo habían sido las cosas en el 2001. Todo eso es una desmovilización que para el concepto de revolución pasiva es una desmovilización buscada, ¿no? La idea es que teniendo los canales institucionales, ¿no? Accediendo a los canales institucionales, el proceso se va a dirigir desde arriba. Y en eso sería, en el caso de Argentina, poco novedoso entonces lo que pasó después. Se apega más al modelo, justamente que venimos viendo en otra materia, del peronismo. Sí hay un movimiento, hay una apelación a lo popular, como base de apoyo, pero después el orden, la simbología, la organización están arriba, en la cúpula, digamos, política de ese movimiento y en el Estado mientras son gobierno, con procesos que surgen de conceptos que, tal como los analiza Modonesi, ¿no? Son conceptos que Gramsci tomó a su vez de Marx, ¿no? Que son el cesarismo y el transformismo. Profe, Sí. siempre se van a dar este tema de la revolución pasiva, siempre tiene que ser en un gobierno de corte progresista, o porque yo lo veo en todos los gobiernos. No, tal cual. Yo lo veo a lo largo de la historia que sucedió, no sé, con el alfonsinismo en muchas oportunidades. Bueno, Gramsci originalmente usa el concepto para pensar cómo la Revolución Francesa arranca de un proceso donde había hasta jacobinismo y termina pasando por las restauraciones imperiales de Napoleón en una república ordenada y burguesa, claramente burguesa, ¿no? Asentando el poder de la burguesía. También lo usa para explicar la política del New Deal, toda esta reactivación a través del estado del bienestar para salir de la crisis del 30, y también para entender a Hitler y a Mussolini como casos de revolución pasiva regresivos, ¿sí? Gramsci contiene esta idea de que la revolución pasiva puede tener una tendencia progresiva o regresiva. ¿Por qué cualquiera de los dos no está poniéndole nada de parecido a Hitler o a los gobiernos latinoamericanos, ¿no? En este caso Modonesi? Sino por la caracterización. Si uno piensa cómo se constituyeron esos movimientos fascistas en Europa, también partieron de una movilización social, de una apelación, ¿no? Al apoyo popular para el ascenso de esas figuras y de esos esquemas, y después promovieron la desmovilización para concentrar el poder arriba, ¿sí? En esos casos adquirió tintes totalitarios, en los gobiernos progresistas latinoamericanos no, se dieron claramente del marco de la democracia liberal formal, pero sí contienen para el autor estos mismos procesos, ¿no? Esto que llama cesarismo, que en Marx la palabra es bonapartismo, o sea, esta idea de que ante el empate catastrófico de las posiciones de las políticas de la sociedad, que es una manera en la que podemos leer, por ejemplo, las elecciones que ganó Néstor Kirchner. 20% él, 20% Menem, no me acuerdo si el tercero había sido López Murphy en ese momento, ahora se me van a mezclar las dos elecciones de ese periodo, pero las fuerzas repartidas, los tres primeros casi todos empatados, bastante voto en blanco todavía, o sea, no hay claramente ninguna contundencia en esa decisión social. Ni el neoliberalismo está pudiendo imponerse para seguir igual que en la década del 90, ni una fuerza distinta se logra imponer. Entonces, la figura carismática, ¿no? De una persona que se muestra capaz, por encima de todos esos intereses enfrentados, capaz de arbitrar, de negociar, es una solución transitoria siempre, ¿no?
ningún esquema político puede basarse nada más que en esa figura. Pero eso es lo que podemos encontrar en figuras tan contradictorias como Hitler, en un caso, Fidel Castro, en otro caso, Néstor Kirchner, Chávez, ¿no? Como figuras de estos gobiernos. No todos basados en la figura personal. Por ejemplo, no puede decir que el gobierno del Frente Amplio de Uruguay se basó en la figura del carisma de Tabaré Vázquez, pero claramente acá se constituye, y de hecho terminamos usando como nombre del movimiento kirchnerismo, ¿sí? Así que el rol de esa figura que surge como capaz de solucionar, ordenar, reequilibrar, apareció. Y efectivamente, en ese primer periodo de gobierno se construye, ese poder político que se construye, que apela a esa movilización popular que venía habiendo, también consigue la negociación, como que es algo que es parte de esta idea de la revolución pasiva, con algunas fracciones de las clases dominantes, de las capas burguesas, ¿no? Típicamente, en nuestro país, el movimiento peronista concilia con lo que llamamos burguesía nacional, ¿no? El sector del capital industrial de desarrollo nacional que permitiría justamente la reactivación económica, la incorporación de esas capas populares a través del trabajo. Entonces, esa figura carismática sirve para eso, para abroquelar a esos sectores populares movilizados y al mismo tiempo para introducir alguna división, ¿no? Absorbe alguna parte de esas clases dominantes en disputa, porque lo necesita también como apoyo político, ¿no? Para el sostenimiento. Estamos hablando de una revolución pasiva, un gobierno que solo se apoye en los intereses y las demandas de los sectores populares y se dedique nada más que a realizarla, ya sería una revolución, no una revolución pasiva, ¿no? Estamos hablando siempre que dentro de un esquema que no contesta completamente el sistema capitalista en el que se vive, genera, digamos, una alianza que es posible justamente porque la situación era de empate, ¿no? Y surge una figura que puede negociar en esa transición. Así como decía Félix, uno puede pensar al propio Perón. Habría que analizarlo detenidamente, pero uno puede pensar al propio Perón en la misma figura. Un país donde el proyecto oligárquico ya no podía seguir sosteniéndose sobre el fraude y la exclusión generalizada. Los intentos radicales habían terminado en los golpes de Estado. En el golpe de Estado contra Irigoyen tampoco se constituía. No había manera de seguir conteniendo esa movilización popular sin responder ninguna demanda, y bueno, la figura de Perón resulta, como proyecto inicial por lo menos, en esa figura de árbitro por encima de esa disputa de intereses que puede negociar, contener, ¿no? Apaciguar y permitir el desarrollo del país. Así que ahí tendríamos una idea similar. Y el otro componente, o sea, ¿se puede dar un cesarismo o no? En nuestro caso podríamos decir que sí. Otros países latinoamericanos en este mismo periodo no necesariamente se basaron en una figura caudillesca, digamos. El otro es el transformismo, ¿no? Lo que llama el transformismo como proceso de absorción de dirigentes o figuras relevantes de toda esa movilización popular previa que condujo a la aparición de esta revolución pasiva, como cooptación, ¿no? Hacerlos parte de manera tal que, en lugar de seguir siendo representantes de esa demanda que surge desde abajo, pasan a ser aplicadores de la política que se está decidiendo arriba para responder a esa demanda. Uno puede pensar, por ejemplo, la cantidad de dirigentes sociales, sindicales, no los tradicionales del país, ¿no? Sino justamente los surgidos en la década del 90, que se fractura la CGT, la CTA, ¿no? Que aparecen fracciones enfrentadas a la burocracia sindical que acompañó el neoliberalismo de los 90. Sí. Fue muy rápido, me perdí. ¿Empezó con el cesarismo y ya pasó al transformismo o sigue con el cesarismo? Pasé al transformismo, o sea, que esta política que es lo que garantiza la pasividad, ¿no? El adjetivo pasivo que va atrás de esa revolución. Es como algo que venía de abajo
termina siendo absorbido desde arriba. Y por eso se baja la ebullición y la movilización social. Son cosas que se siguen debatiendo hasta el día de hoy, inclusive que trajeron problemas en los armados de las listas y que, bueno, saltaron ahora después del resultado de las PASO también, ¿no? Justamente. La posición de estos dirigentes que surgen como dirigentes sociales o sindicales desde abajo de esa fracción popular que se enfrentó, que practicó la resistencia contra el neoliberalismo y se enfrentó, y que pasan a formar parte de las estructuras institucionales, ¿no? A tener puestos en el Congreso, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Trabajo, y entonces ya son funcionarios del Estado y funcionarios del gobierno, no son más expresión de aquello que surge de abajo, ¿sí? Si bien eso puede... Profe, Sí, profe, un ejemplo puede ser Hugo Yasky, que era sindicalista docente y pasó, ¿no? Ahora que es, no sé si es senador, no, diputado creo que. diputado, totalmente, sí, sí, sí. Ah, Es está un bien. claro ejemplo porque Yasky representó justamente la fractura del sindicalismo, Sí. crear una nueva central por estar en desacuerdo con el acompañamiento acrítico que la CGT estaba haciendo a la política neoliberal. Ujú. Fue un protagonista en las calles, ¿no? Claramente en los 90 de resistencia. Ujú. Y si hoy uno escucha a Boyaski es parte del gobierno y por lo tanto en sus discursos tiene que hablar de qué se hizo bien, qué se hizo mal, cómo se va a asegurar desde el gobierno respuesta a las demandas populares, pero ya habla como un representante Claro. de la institucionalidad, no como un representante de la voz de ese movimiento de trabajadores que a su vez representa, porque no deja de ser un No, sindicalista, no, no sigue abandona un lugar siendo, por sí. otro. Ujú. Claro, exactamente. Bueno, Pasó con Luis de Lía, para tomar un ejemplo de movimientos sociales, no solo sindicales, y eso lo vamos a ir viendo en todos los países. En Bolivia pasó lo mismo con una cantidad de representantes, el propio Evo Morales, o podemos pensar al propio Lula como dirigente sindical que llega a presidente. Y como presidente no puede solamente gobernar como un sindicalista, ¿no? Está gestionando el conjunto del país y llega con una alianza política. Entonces ahí se produce una fractura. Toda la movilización y la fuerza que podría representar toda esa dirigencia, movilizado social y políticamente, se pierde al entrar al canal institucional. Se pierde una cosa, se gana otra, ¿no? Pero eso es lo que indica que es pasiva, porque lo que se va a detener a medida el autor o Gramsci lo define como una absorción molecular, ¿no? Paulatina, de a poco. Van entrando, se va negociando, se va acomodando y entonces con ese mismo proceso de entrada de esa dirigencia a lugares de decisión o de gestión implica la desmovilización de la población que esa dirigencia representaba, porque ahora esa población queda expectante, esperando la respuesta a sus demandas, ¿no? O sea, pareciera que el objetivo está logrado una vez que aparece un gobierno que los represente y que incluye a sus propios representantes directos, surgidos no convencionalmente aparte, ¿no? No estamos hablando justamente de figuras políticas dentro de la estructura tradicional de los partidos, sino surgidos de toda esa movilización social, protesta social generalizada. Y lo que va a decir Modonesi y algo de esto va a decir Varesi también cuando analiza bueno, cuál sería el proyecto que viene a representar Macri, después, o sea, qué cambió y qué no cambió tanto de la estructura con estos gobiernos para explicarnos por qué pudo retornar un proyecto neoliberal y hacer tantos cambios drásticos tan rápidamente, ¿no? O sea, ciertas cosas que creíamos que estaban más o menos asentadas, resulta que en algún lado estaban atadas con alambre porque si no, no hubiese sido posible que determinadas cosas se transformen tan rápidamente, ¿no? La hipótesis de Varesi pasa por ahí, trata de explicar eso. Y esta idea de lo negativo que resulta cuando las cosas se pusieron complicadas, que la población esté desmovilizada, justamente lo que falta es ese sostenimiento de políticas que
ya son demasiado resistidas por los sectores dominantes internos y externos. El único capital político que le puede quedar cuando ya las fracciones de la clase dominante se van enfrentando de a una a estos gobiernos, el único capital que queda es la población movilizada. Y no está movilizada. Se desmovilizó por el propio proceso, por la propia dinámica que tuvieron estos gobiernos. No, esa es la hipótesis que se trabaja. ¿Qué pasa si en lugar de eso estos gobiernos hubieran mantenido, no una política, ¿no? Porque si lo que estamos diciendo es justamente que el hecho de acceder institucionalmente al gobierno no desmovilice, o sea, no tendría que intervenir en eso. La pregunta sería, ¿qué pasa si todos estos movimientos hubiesen seguido un curso distinto? O sea, en lugar de ir incorporándose a los canales institucionales, hubieran seguido un proceso de movilización permanente, de organización en la calle, ¿no? Una persona que tenemos que hablar permanentemente de esto es Luis Zamora, que es un tanto contradictorio porque se presenta como candidato, pero con un discurso que dice que no sirve para nada tener un candidato ahí, que todo tiene que surgir de abajo, ¿no? Dice él se quedó con el modelo de las asambleas barriales de la capital del 2000, 2001, con una idea que tiene que ver con estas conceptualizaciones, ¿no? Si la movilización es permanente y la actividad política en todos los ámbitos de la vida, el laboral, ¿no? En la calle, por los derechos civiles, el feminismo, cualquiera de esos ámbitos se sostuviera, lo que hay es una experiencia diferente para las masas, digamos, ¿no? No es lo mismo este proceso por el cual los líderes surgen desde la propia masa movilizada que el proceso por el cual desde los partidos políticos surge un líder que se presenta como posibilidad desde afuera, ¿no? Por ejemplo, entre todas las cosas que escuchamos estos días sobre el presidente, sobre todo, esta cuestión de, desde que dijo lo de los migrantes también, ¿no? Esta idea de que el presidente y el gabinete anterior es porteño céntrico, eurocéntrico, un abogado de la UBA, como desconectado de la realidad de la vida, de la diversidad de la población argentina en el interior y en el conurbano, que es donde está el grueso de la población, ¿no? Si el país lo miramos en la capital, lo resolveríamos en 5 minutos, porque es el lugar donde menos problemas hay y más dinero hay, digamos, donde si se quiere hay con qué resolver, ¿no? Y eso es algo que solo puede pasar cuando la dirigencia está impuesta desde arriba en vez de surgida desde abajo, desde este marco teórico, ¿no? Y de hecho algunos de estos cambios de gabinete vienen a darle lugar a personas que traerían este conocimiento territorial, igual que los cambios en el gabinete de la provincia, ¿no? Entraron intendentes que los pensamos como dirigentes más conectados con la población en forma directa, con la vida cotidiana de la población, con sus problemas. Porque justamente vemos que ese capital político, que es el apoyo de las mayorías marginadas, pobres, en este momento pobres son las mayorías, ¿no? Un problema de costos y línea de pobreza, la mayor parte de la población en este momento es pobre, literalmente. Entonces, esa es la base electoral, pero aparte es la base que le puede dar poder político para tomar cualquier decisión que afecte los otros poderes, ¿no? Concentrados. Así que esa va a ser la idea. Y Varesi, aparte de tomar esta concepción política, va a analizar algunas cositas puntuales de la estructura económica, ¿no? O sea, qué se modificó y qué no, qué interés no se tocó, no sé, qué poder, digamos, no se debilitó suficientemente durante el periodo anterior, por lo cual se pudieron reconstituir y acomodar rápidamente. Y entre otras cosas va a nombrar cuestiones históricas, ¿no? De este país. La forma de propiedad, de explotación y exportación del campo no fue afectada en profundidad por la década kirchnerista.
Y eso lo podemos trasladar a Lula en Brasil respecto a los poderes concentrados económicos de Brasil. O sea, hubo acuerdos momentáneos, pero no hubo una afectación. Entonces, cuando la resistencia, decidida de esos sectores a estos gobiernos se declara, siguen sentados sobre el mismo poder de veto, ¿no? Lo llama Varesi. Poder de veto, no importa quién gana las elecciones, importa quiénes tienen el poder para hacer viable las medidas que va a tomar ese gobierno o obstaculizarlas completamente. Y está claro que el kirchnerismo pudo sortear el primer planteo del campo, una década atrás, pero ese día es el día que empezó a ser minado su poder político, ¿no? Claramente un proceso paulatino. Y bueno, y este gobierno aún no tiene. Profe, Sí, pero además, nosotros los venimos viendo en ética, ¿no? Más allá de lo que usted está hablando, también el tema de los medios de comunicación, porque ahí tiene como la gran pelea y lo que acompaña al poder real, digamos, que sin eso o sea, con eso es con lo que más, digamos, le hacen pelea y la batalla cultural, digamos, ¿no? Nosotros totalmente. veíamos con la profesora de ética que bueno, que la ley de medios venía como a tratar de equiparar un poco y a tratar de controlar, y asume el gobierno de Macri y por decreto lo anula, entonces es como que es muy difícil de Ahí esa está el manera. tema, o sea, ¿cómo es posible que por un simple decreto o anulando una ley ya puedas desestructurar lo construido? Hay problemas de lectura o de diagnóstico político del estado de cosas. Algunas eran esperables y otras no, otras sorprendieron, entonces ahí hubo un problema de lectura. Es crucial, los medios de comunicación, aparte del nivel de sofisticación que alcanzaron para tener esta influencia técnicamente, digamos, son la expresión del poder concentrado, o sea, ¿no? Los medios hegemónicos. O sea, no son ellos, sino todo lo que ellos representan. Y ahí, digamos, pensando en el marco conceptual del que estamos hablando, nosotros acá podemos ver, por ejemplo, que al principio, en el primer mandato de Kirchner, que tenía este problema de que nadie sabía quién era y que tenía que construir, y aparte decirle a la sociedad qué venía a hacer. Nadie sabía qué esperar, ¿no? Directamente, qué representa. Entonces él tuvo un acuerdo con los medios hegemónicos. Ahí fue donde se habilitó la fusión de Clarín y Multicanal, de Cablevisión y Multicanal. O sea, negoció eso, porque si no, no duraba 2 días. ¿Quién iba a sostenerlo? ¿Por qué alguien iba a defenderlo si nadie sabía quién era? ¿No? Directamente. Eso es parte de la negociación, de ver cómo, desde este concepto de revolución pasiva, se intenta negociar con ciertas fracciones, ¿no? Armar algún equilibrio de poder que permita ciertas transformaciones. Y más o menos el gobierno de él transcurrió sin grandes enfrentamientos mediáticos, críticas mediáticas. Eso inició con el campo, ¿no? Que fue una de las primeras medidas profundas, que no era tan profunda, ¿no? Era simplemente que aportara una pequeña reforma contributiva que aportara de la única forma que tenemos, por lo menos por ahora en este país, de sostener una reactivación industrial, que las divisas del campo, ¿Usted habla de la 125? ¿Se está refiriendo? claro, Ah, de las retenciones. sí, sí. Porque ahí, sí, Mariana. Es muy, no, que vuelva a lo mismo, es muy difícil que estos tipos de gobiernos intenten hacer esos cambios, esas transformaciones, cuando el poder real lo tienen los grandes medios de comunicación. O sea, se hace totalmente difícil porque no es solamente acá en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vemos en toda Latinoamérica. Y digo, ¿cómo? Obviamente es para pensar y no vamos a tener la respuesta nosotros hoy acá, pero digo, ¿cómo se lucha contra eso? Nosotros veíamos con esto mismo de la profe, que después del gobierno de Macri, el Grupo Clarín quedó con el 46% de las telecomunicaciones a nivel nacional. Es un montón. ¿Cómo haces Tienen para ir nuestras contra eso? cabezas en sus manos. Es así. No, es increíble, es Sí, increíble. sí, totalmente.
Y de ahí digo, de esa primer sacudida grande respecto a la imagen del gobierno que significó lo del campo fue que surge la decisión de tener una nueva ley de medios, ¿no? Que limitara esto. Y evidentemente la pensaron a conciencia en la que se estaban metiendo, ¿no? Digamos, de la dificultad que eso iba a significar. Ninguna otra ley probablemente solo sea comparable con la del aborto y en algo con el matrimonio igualitario, la del matrimonio igualitario. Ninguna otra ley fue tan largamente debatida, circulada, informada al conjunto de la población para que cuando llegara el momento de disputa para conseguir su aprobación o no, tuviese un consenso, que hubiera una presión social a favor. Tal fue así que la propia Corte Suprema en ese momento la habilita, porque se había construido un consenso suficiente, pero al momento de aplicarla, ¿no? Es lo mismo que nos pasa ahora también con la ley de IBE, ¿no? Al momento de aplicarla, en cada lugar hay que seguir militándola, digamos, ¿no? Y con la ley de medios pasó eso, al momento de aplicarla es cuando nos damos cuenta que la palabra de la ley podía tener consenso, pero que no había una real conciencia del significado, de por qué era necesaria, hasta dónde influía en nuestras vidas que exista un reparto de la propiedad de los medios o no, ¿no? Sobre todo. Y no hubo, ¿no? Una gran movilización, del mismo modo que hoy no hay gran conciencia de que un esquema de justicia que está funcionando como está funcionando el nuestro no permite nada, ¿no? No permite hacer nada, que todo esto mismo que reclamamos que ocurra en la política económica, por ejemplo, precisa de una justicia que no sea un obstáculo más a cualquier intento, ¿no? Y no hay una conciencia real de eso. Por supuesto, sobre la base del trabajo que hacen los medios hegemónicos para imponer una interpretación de las cosas, y que la logran exitosamente durante mucho tiempo. Y ahí está el punto, ¿no? Exactamente. O sea, circunstancialmente puede haber un dejar hacer de todos los intereses económicos concentrados, que mientras no se vean altamente afectados, cuando ellos también coinciden en un diagnóstico de que es necesario acomodar un poco las cosas, ¿no? Porque también sus negocios se ven obstaculizados cuando las cosas llegan como llegaron en el 2001, ¿no? O sea, ya no hay más nada para hacer económicamente en una sociedad que está así, pero justamente no ha alcanzado la construcción de poder político para afectar seriamente esas propiedades. Podemos pensar la propiedad de los medios, la propiedad del campo o de la exportación, ¿no? O sea, que el Estado de alguna manera disponga del destino de esas divisas, porque es la base para poder hacer cualquier otra reforma económica, digamos, ¿no? De la sociedad. Y ahí es donde no se llega, ¿no? Y esos limitantes los podemos encontrar a distintos niveles. Bolivia, Venezuela nacionalizan recursos que estaban en manos extranjeras, no directamente. No habían sido enclaves y se volvieron cuasi enclaves a lo largo de la historia, digamos. Y así todo eso no alcanzó, ¿no? Entonces evidentemente el tema es complejo y hay varias cosas para pensar. Pero digamos, dentro de ese análisis, Varesi, que también toma dos categorías de Gramsci, lo que hace es tomar la idea de guerra de posiciones, ¿no? Y nos recuerda pensar contexto internacional y contexto nacional, tener en cuenta las dos cosas al mismo tiempo. Y eso también nos pone una perspectiva para entender lo que está pasando hoy. Nos queda claro que el contexto regional de esa década de gobiernos progresistas no es el de hoy, ¿no? Aquello terminó siendo una oleada donde una sucesión de gobiernos tuvieron acuerdo explícito, no solo tácito, en una cantidad de políticas, inclusive en sostener una política exterior conjunta, que hoy no está, ¿no? Entonces, en aquel momento, ese conjunto de países pudieron hasta imponerle decisiones a los países que continuaron
la senda neoliberal sin ningún cambio. Colombia, Chile, de aquel tiempo, por ejemplo. Hoy no es esa la situación, ¿no? Claramente, así que utilizando ese concepto de guerra de posiciones, que implica justamente ganar posiciones, acumular este capital para el enfrentamiento, entendiendo el esquema como una relación de fuerza. A nivel internacional son las relaciones de fuerza globalizadas y que regionalmente implican el lugar de Latinoamérica respecto a Estados Unidos o a los polos de poder ya multiplicados. Claramente hubo durante la década de estos gobiernos progresistas un ascenso, una acumulación de poder que permitió algunas decisiones, algunas orientaciones políticas que recuperaron soberanía justamente para la región y a través de la fuerza de la región a nivel nacional para tomar ciertas decisiones y enfrentar ciertos problemas sabiendo que estábamos contenidos por el apoyo regional a esas decisiones. Por ejemplo, fue el momento que la política de Malvinas pasó a ser una política latinoamericana y no una política argentina nada más. Cuando lo llevamos al nivel local, lo que toma Varesi de este concepto de Gramsci es que tenemos dos niveles de relaciones de fuerza. Las relaciones de fuerza sociales, que son las objetivas, o sea, realmente qué nivel de presión de uso de poder se tiene en función de la posición estructural. Ahí es donde hablamos, entre comillas, de los poderes reales, ¿no? La posición de fuerza de los intereses vinculados a la propiedad del territorio, vinculados a los capitales multinacionales instalados, al sector trabajador, o sea, cada posición social, en qué estado está, en su capacidad de imponer algo en la interna, en la lucha. Y el otro nivel son las relaciones de fuerzas políticas, o sea, cómo esto se traduce, esos poderes objetivos que se pueden medir objetivamente en la sociedad, se traducen a la capacidad de incidir en la dirección del sistema político. Y eso es lo que aplica a analizar el proyecto que representa Macri, ¿no? El texto está escrito rápidamente y él analiza solo las medidas de los primeros 6 meses. No estamos hablando de antes de volver al Fondo Monetario, solo el primer paquete de medidas, justamente porque en 6 meses y con ese paquete de medidas se alteró profundamente la estructura social y productiva del país, de vuelta profundamente, ¿no? El shock devaluatorio, más la liberación de precios y tarifas, la desregulación de impuestos que eran redistributivos, ¿no? Los impuestos de bienes personales, de las importaciones de lujo, ¿no? Una cantidad de impuestos que permitían la captura de recursos del Estado que eran redirigidos hacia abajo, significaron rápidamente una transferencia de recursos monumental, regresiva, ¿no? Si había llevado 10, 15 años alterar la distribución de recursos de manera progresiva, en solo 6 meses la situación vuelve al estado de origen o más atrás, en ese sentido. Y obviamente los sectores favorecidos, dentro de esas fracciones de las propias clases propietarias, de los intereses económicos, claramente el neoliberalismo siempre, y no fue distinto en ese primer periodo macrista, favorece los intereses del capital financiero, ¿no? Entonces, intereses especulativos que no producen trabajo, que no generan ingreso y no distribuyen ingreso, y por lo tanto la consecuencia directa es la retracción industrial, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas productivas, y eso ya está, ¿no? Desata como un movimiento en cadena, una reacción en cadena, que se nota rápidamente, ¿no? Siempre es más fácil destruir que construir, pero rápidamente pudo tomar esas medidas, y por ahí lo que nos queda inconcluso es cómo siguió teniendo consenso, ¿no? Porque
después de todo esto, gana las elecciones intermedias, cosa rarísima en este país aparte, ¿no? Entonces ahí cabe pensar, obviamente, como traía Mariana, el papel de los medios de comunicación. ¿Qué interpretó la sociedad de esas medidas en ese momento para seguir prestando electoralmente, que es una de las formas, apoyo a esas medidas? Y en todo caso, también podemos pensar cómo se empezó a minar la legitimidad de ese gobierno. Fue en la calle también. Nuevamente fue la movilización popular de abajo, ¿no? Lo cual denota que queda una experiencia que efectivamente la población cuando se moviliza hace una experiencia a la que puede recurrir cuando lo necesita, cuando siente que lo necesita. Porque si bien hubo algunos sectores movilizados, algunos sindicatos, ¿no? Algunos movimientos sociales en forma organizada, lo que se vio fue de vuelta esa manifestación espontánea, y nos toma a nosotros como ejemplos, cuando salimos a defender que no cierren el profesorado de ciencia política. No fuimos a buscar ni a esperar que los gremios docentes, una asociación de centros de estudiantes, o sea, ninguna representación organizada particularmente nos convoque. También vinieron y también estuvieron, pero la movilización fue desde abajo por el propio interés y eso se traduce en todas las marchas vinculadas y paros y demás con la cuestión educativa, con la reforma jubilatoria, bueno, con la vuelta al fondo, con la ley del 2x1 de la Corte, con la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Hubo una cantidad de sucesos donde más bien desde abajo se movilizó y se presionó y no sé si se obligó, pero le dieron el sustento para que las organizaciones políticas, sindicales, sociales aparecieran también, pero en un papel como en un segundo plano, ¿sí? No como las que tenían que pensar cómo hacer para movilizar a la gente, sino que la gente se movilizó y empujó a que las dirigencias se movilizaran, en ese orden, ¿no? Entonces, por ahí también un error de lectura del gobierno anterior fue pensar que la memoria colectiva es tan de corto plazo que puede tolerar, por ejemplo, la vuelta al Fondo Monetario, y pensar, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Parece que la idea de que ya sabemos qué pasa estaba instalada, y que lo único que se puede hacer frente a eso es resistirlo. Así que ahí, ¿no? Por eso ahí juega un poco el clásico debate que tenemos sobre los efectos de los medios masivos de comunicación. Son muy poderosos, pero no lo pueden todo. No lo pueden todo porque también tenemos sucesivos ejemplos donde con toda esa maquinaria mediática tratando de imponer algo, lo que ocurre en la sociedad, en una elección inclusive, es otra cosa, es completamente otra cosa. De hecho, con todo el dinero del mundo y todos los medios del mundo, el gobierno pierde la reelección. Y eso sería inesperado si pensamos solo en términos de que los medios tienen capacidad de imponer todas las conductas populares, ¿no? No habría razón para explicarse cómo pudieron perder esa elección. Así que tenemos, digamos, este periodo, este proceso que está abierto completamente, eh, con algunos desfasajes, ¿no? Chile, por ejemplo, es un desfasaje respecto a todo esto que estamos diciendo. Recién ahora, Chile está en un proceso de ver cómo va a salir de la crisis generalizada que instala en la sociedad el neoliberalismo, que tuvo una continuidad que no tuvo ninguno de los otros países del continente, ¿no? Sin interrupciones, sin resistencias suficientes. Ahí sí, los únicos que resistieron fueron determinadas organizaciones clásicas, políticas, estudiantiles organizadas, y tardó mucho tiempo en que hubiera una manifestación popular generalizada, que fue lo que finalmente impuso un cambio, una transformación. Y si uno mira desde que empezó en octubre, hace 2 años, esa movilización, a la situación que hay ahora con la Asamblea Constituyente y las elecciones presidenciales que
que ya están encima, hay algo, ¿no? La pregunta es, ¿habrá mucha desmovilización y la elección va a expresar ese resultado y la reforma constituyente también, o se va a seguir sosteniendo esa demanda con la que empezó todo? Porque viene ocurriendo que la derecha de a poquito volvió a ganar posiciones, a instalar ciertos candidatos, no en la conformación de la Asamblea Constituyente, pero ahora que está conformada es una incertidumbre, porque bueno, como no hay claras identidades políticas en la mayoría de los miembros de esta constituyente, no está claro, en cada tema que empiezan a debatir, no queda claro cuál va a ser la posición final, cómo le van a dar coherencia, digamos, a esa reforma constitucional, porque lo que hay son ciudadanos que representan intereses muy sectoriales, ¿no? Del movimiento indígena por acá, del movimiento feminista por acá, de las clases medias chilenas por acá, ¿no? Es una incertidumbre muy novedosa. En el continente no hubo una constituyente de estas características. Entonces todo se está jugando y ahí pensamos también, por supuesto, el papel que están jugando los medios de comunicación en Chile para dirigir, por ejemplo, el intento de desprestigiar a esta Asamblea Constituyente, ¿no? Le están tratando de instalar que es ineficiente, que por supuesto desde que nombraron como presidenta a la líder indígena mapuche, tuvieron de todo para decir al respecto, mujer y mapuche, que vamos a esperar. Entonces, está abierto, sí, con la gente desmovilizada, también por efecto de la pandemia, lo que va a resultar de este proceso es lo que parecía venirse cuando empezó la movilización, o si va a ir decantando y va a resultar algo mucho más hacia el centro, digamos, que lo que esas demandas iniciales de la movilización estaban pidiendo, ¿no? Es esta dinámica la que tratamos, digamos, de captar con estos conceptos. En ese caso, en esa clase que iniciamos hoy, es específicamente, ¿no?, caracterizando y hablando de los procesos puntuales latinoamericanos. La anterior, que es donde están Bourdieu y Crouch, bueno, son dos autores europeos. Están hablando, por lo tanto, si nos sirven también para pensar nuestra realidad, es porque están pensando procesos, tendencias, que ya eran visibles globalmente desde principios de los 90, por lo menos, y sin embargo, ¿no?, francés, inglés, dicen cosas que parecen, o sea, que a nosotros nos lleva inmediatamente un ejemplo puntual de algo que vimos, que escuchamos, que pasó acá, ¿no? Y cosas que ustedes ya mencionaron también. Por ejemplo, la idea más importante de lo que plantea Bourdieu en el artículo que hay en esa clase es que el avance de todo ese paquete neoliberal del que hemos hablado en la clase anterior, ¿no?, de lo que significa económicamente la política neoliberal, precisa, sí o sí, como condición de posibilidad, destruir todos los colectivos sociales, ¿no?, que es la manera de asegurar que realmente haya individuos sueltos, como dicen los actuales libertarios, ¿no? Yo y mi suerte y mis libertades individuales. Eso no existía. En un estado de bienestar no existe el individuo suelto con puras libertades individuales, ¿no? Todos estamos organizados adentro de distintos colectivos en las épocas del estado de bienestar. En el colectivo estudiantil, en el colectivo laboral, en el sindicato, en algún partido político o movimiento político si no es institucionalizado. Todos quedamos contenidos en alguna identidad, ¿no?, desde ese punto de vista, pertenencia simbólica, y en una protección real y concreta de nuestros intereses y nuestros derechos por la fuerza de ese colectivo. Y da ejemplos puntuales, por ejemplo, de cómo actúa, digamos, el neoliberalismo para destruir esos colectivos. Entonces, una manera que no era muy sutil, pero que funcionó perfecto durante los 90, fue este ataque permanente a la figura de ciertos líderes sindicales, que el macrismo retomó, ¿no?, la idea de son todos mafiosos. Listo, ¿no? Empezaron a intervenir sindicatos, a poner presos a determinados dirigentes, también porque es más fácil, digamos, presentar, construir esa imagen, ¿no?, demonizar
un dirigente que romper la idea instalada del beneficio de tener un sindicato como estructura, más allá de los dirigentes circunstanciales. Ahora, la figura del líder sindical atacada sirvió para atacar al sindicato como tal, a la fuerza de los sindicatos. Entonces, no cabe la menor duda que en los 90 se dieron bien claritas las dos formas de destruir el colectivo laboral. Una, porque obviamente las quiebras masivas, el congelamiento económico que significó esa política, reduce la cantidad de trabajadores, ¿no? Y aumenta la de desocupados. Así que cada sindicato perdió, en términos de fuerza social, el equivalente a esa cantidad de trabajadores que eran afiliados y que ya no están, como un dato objetivo. Y como acción subjetiva, efectivamente, fue en los 90 donde avanzó claramente la idea de esa complicidad mafiosa, no entreguista, el entreguismo sindical es una discusión más vieja capaz, pero que era una discusión de los trabajadores con sus propios dirigentes. Ahora se instala desde arriba, desde afuera, y mediáticamente, la figura de que nadie pretende dirigir un sindicato si no es para intereses personales, ¿no? Y para traicionar los intereses colectivos que dice presentar. Y así, no solo aparece el dato objetivo de que hay menos trabajadores para afiliarse, sino que hay muchísimos sindicatos. En la docencia nos pasa, donde el nivel de afiliación no supera el 50%, por ejemplo, por propia decisión del trabajador. No me voy a afiliar, no confío, no les creo nada, son todos ladrones, ¿para qué voy a poner mi plata ahí? No me representan, no defienden mis intereses. O sea, se da un proceso similar al que se da con los propios partidos políticos. También desafiliación masiva, por lo tanto los partidos pierden el aporte que significaba la afiliación en aporte monetario, la militancia voluntaria que ponía el afiliado a los partidos políticos, y es que es parte, esto es lo que más va a trabajar Crouch, que es parte de la explicación de por qué no son claras las cuentas hoy de los partidos políticos tradicionales. O sea, si ya no hay militancia voluntaria, si ya no hay aportes, y de algún lado hay que sacar la plata, ¿no? Porque encima la política, la campaña, sobre todo electoral, sale de las calles, entra a los medios de comunicación, y los medios de comunicación son caros. ¿Cómo se sostiene una campaña electoral económicamente hoy para un partido político? El efecto fue el mismo, ¿no? Y de las dos maneras se consigue justamente desacreditar tanto las propias instituciones a través de desacreditar los dirigentes, ¿no? A través del dirigente, desacreditar al partido político, al sindicato, al Estado mismo, y producir el efecto del retiro masivo de la población de la participación en esos organismos, con lo cual se debilitan los organismos como tales, pero además, tanto para Bourdieu como para Crouch, la otra idea, me retiré yo, pero no se retiraron todos. Algunos se quedaron ahí, se quedaron solos, disponiendo de la herramienta ellos solos, sin debate, digamos, ¿no? Entonces, no existe más la interna partidaria porque no es necesaria, porque ya no hay asambleas masivas de los partidos políticos donde se constituyen distintas corrientes y cada uno quiere imponer un candidato diferente. Dejó de existir porque no está esa masividad, esa forma directa de participar masivamente. En los sindicatos lo mismo, es difícil encontrar varias corrientes fuertes dentro de un sindicato como para imponer un proceso electoral que enfrente distintas propuestas sobre cómo gestionar el sindicato. No las hay, y quedó instalada en la sociedad la idea de que la responsabilidad de eso está en la dirigencia, no en nuestra propia desmovilización, no en haber dejado de participar en esos espacios. Y lo que es interesante también de lo que propone Crouch es que eso no significa que la población entonces es, como se había instalado también como idea en los 90, apática, desinteresada, desafectada de la realidad. No es que no hay intereses. Lo que aparecen son nuevas formas de participar, de las que hay que analizar qué efectividad tienen,
pero que existen y que fueron ocupando el espacio de estas organizaciones tradicionales, ¿no? Aparecen los movimientos sociales, aparecen las ONG, ¿no? Como espacios donde hay mucha participación, donde la gente que puede aporta recursos justamente para el sostenimiento, de todo tipo. Podemos pensar en Greenpeace, en un inicio, en los movimientos piqueteros, en los movimientos comunitarios más pequeños, alrededor de un comedor, por ejemplo, que son formas de participación social, ¿no? Ya no tanto política, donde digamos, el autor divide, en términos de lo que significa políticamente, entre este tipo de movimientos que lo que hacen es tomar en sus manos lo que el Estado o la política deberían resolver, ¿no? Entonces esas sí expresan el descreimiento total en las instituciones políticas. Ya no espero nada de ellas, me lo resuelvo yo, ¿no? Entonces, tengo el comedor solidario en el barrio, no me organizo de ninguna manera para reclamar al Estado que se haga cargo, al menos de ayudarme a sostener el comedor, ¿sí? Lo resolvemos por nuestros propios medios, que son distintas a las organizaciones de distinto tipo, cuya finalidad es incidir en la agenda política. No se transforman en partidos políticos, pero se movilizan para presionar, para generar una agenda de discusión, promover una ley, presionar por determinadas políticas al Poder Ejecutivo. Y ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia entre las organizaciones tradicionales y este tipo de movilización? Que como no están insertas directamente en el campo político, el peso que cada una puede adquirir está directamente determinado por ese poder social del que hablábamos antes. De alguna manera estamos hablando de formas de hacer lobby, ¿no? Lobby externo y presionar para conseguir algo. Y bueno, claramente cuando hacen lobby las 4 multinacionales petroleras instaladas en el país tienen mucha más capacidad de influencia que cuando quiere hacer lobby el movimiento juvenil por el medio ambiente. ¿Sí? Por más que movilice, por más que se asesore, que presente proyectos, no adquiere la significancia que por sí mismo, por su propio peso económico, sin más, tienen digamos, esos otros lobbies concentrados de aquellos que tienen el poder del capital. Y eso en nuestros países, donde por tradición, y a pesar de todos estos procesos, digamos, que transformaron los significados simbólicos, por tradición nosotros no vemos bien los lobbies, no los aceptamos como algo rutinario, normal y deseable dentro de una democracia. O sea, no nos parece bien que cada uno pueda ir a cabildear, como se dice, ¿no? En el Congreso, en la Casa Rosada, para tratar de conseguir algo para su propio beneficio. En Estados Unidos sí, está institucionalizado, hasta hay algunas normas que lo regulan. Está perfectamente aceptado, es coherente con la forma política tradicional de Estados Unidos, pero no en nuestros casos. Entonces aparece esta idea, esta imagen de colusión. Los lobbies existen, funcionan, pero no se pueden mostrar. Entonces lo que hay que hacer es ocultar. Lo único que pierde en todo ese proceso son el Estado como institución, la democracia como régimen, los partidos políticos, que son los que terminan sospechados como tales, ¿no? De estar engañando, de estar justamente arreglando tras bambalinas lo que hacen y no frente a la población que dicen representar o a su base electoral. Y no hay manera, si no hay una participación política colectiva decidida, no hay manera de que ni los partidos ni el Estado o los gobiernos puedan sustraerse de esas presiones. Las presiones están y esos lobbies son lo que decíamos antes, los que tienen poder de veto, los que le van avisando si le van a aceptar o no alguna medida, o los que le van a pedir que pase tal cosa para dejarlo ser en todo lo demás. ¿Sí?
Entonces, por ahí es lo interesante en esa clase, es que con conceptos más globales, más abstractos, digamos, ¿no? Más amplios, poder acercarnos, que seguro no están pensados para nuestra realidad en particular, pero que nos muestran qué es lo que hay de común en este momento en el ámbito político en el mundo. En ese foro la consigna es pensar ejemplos para estas ideas que plantean Bourdieu y Crouch. No tanto explicar los conceptos en sí mismo, confrontarlos, sino pensar ejemplos, o sea, qué sucesos puntuales cada uno puede reconocer en los últimos 20, 30 años que nos vienen a mostrar que se reorganiza la sociedad de manera tal de minar el poder de los colectivos que organizan a las mayorías, o sea, cómo se ataca al Estado, cómo se ataca a los sindicatos, cómo se ataca a los partidos políticos, a los centros de estudiantes, a cualquier forma de organización colectiva, sobre todo de las mayorías, ¿no? Que las que son indispensables para defender un derecho, que es lo que le pasa a las mayorías. Y en el caso de... Sí. Puede ser también a figuras políticas en sí, como por ejemplo, no sé, me viene a la mente lo de Lula. Sí, totalmente. Totalmente. ¿De qué manera? Inclusive cómo lo sofisticaron después con Rousseff, ¿no? Para también poder justificar un golpe institucional, ni siquiera esperar. Ahí también se preguntaron si hay que esperar que termine el mandato, dijeron no, y encontraron una manera, ¿no? Sí, puede ser. Hay cosas, hay ejemplos que efectivamente van a estar centrados en las figuras que representaban, servían, digamos, para atacar lo que esas figuras representaban, no por la figura en sí misma, en ninguno de estos casos. Y en otros casos fue más claro cómo se desarma institucionalmente, ¿no? Yo en la clase les puse un par de ejemplos, solo para que se entendiera en qué sentido decía que traigan sucesos. De Bourdieu, el caso no puse casos argentinos, para no dejarlos pegados a la idea y que por ahí incentivarlos a buscar ideas similares. Les puse el ejemplo de Walmart, ¿no? La política de Walmart como multinacional de no permitir la sindicalización de sus empleados y punto. Si un empleado se sindicaliza, cierran esa sucursal y los echan a todos y se acabó. Así crecieron en Estados Unidos. No es legal tampoco en Estados Unidos esto que hace Walmart, pero tienen poder de lobby suficiente para que ni la justicia, para que nadie intervenga en esta práctica, y es parte de la explicación de cómo arrancaron con unas tienditas y terminaron siendo Walmart en el mundo, ¿no? Que es una de las formas de desestructurar el poder sindical. En este caso no atacando una figura, no atacando la base de sustentación del sindicato. Y el otro ejemplo, en la clase ustedes de la parte de Crouch encuentran un cuadro muy clarito donde hace una comparación entre cómo funciona el régimen político de la democracia, cuando la democracia funciona plenamente, con participación política, ¿no? Con partidos fuertes, y cómo funciona en este tiempo que él llama postdemocracia, ¿no? Donde ya están afectados algunas bases de la democracia, de modo tal que hay muchas cosas que se empiezan a parecer a como eran en el periodo predemocrático, ¿no? Antes de instalar las democracias. No son iguales, pero se parecen, ¿no? Entonces, una de las características, probablemente usar el cuadro sea la mejor manera de pensar ejemplos para relacionar con la teoría de Crouch. Una de las cosas de la que él habla es justamente si la ciudadanía empieza a desconfiar de la credibilidad y de la capacidad del sistema político de responder por las demandas y los problemas, entonces se retira de la participación política y del interés por la política. Entonces ahí el ejemplo que les puse es un informe que recorre hasta cierto punto, ahora estas elecciones vamos a ver qué datos nos arrojan, pero que recorre el nivel de participación en las elecciones y el porcentaje de voto en blanco en las elecciones, ¿no? Como dos datos que nos hablarían del desinterés y el descreimiento total por el sistema formal democrático, con lo cual no me molesta en votar, o si voy lo único que quiero decir es que se vayan todos, digamos, básicamente, ¿no? Que es lo que representa el voto en blanco. Entonces ahí se muestra cómo
en el auge democrático, en el 83, tenemos el récord histórico de participación y de voto positivo de la historia del país, y en el 2001 hasta ahora teníamos el récord de voto en blanco y de baja participación. Esta elección es un récord total, pero es incomparable también por el contexto de pandemia, ¿no? Bueno, y esta es una paso, habría que en todo caso ver los datos de noviembre. Claro, Pero, me ¿no? parece que lo más significativo estaría ahí en noviembre. Por lo menos para poder comparar un poco. Igual el dato de la pandemia siempre va a ser relativo a la comparación posible, porque hay otros elementos, digamos, en esta crisis que no están presentes en ninguna otra elección histórica. Entonces, no, más que nada, profe, me parece que es el disgusto y el desgano, y hay un montón es más político el tema, como diciendo a la gente, ya está, ya basta, no me interesa, porque es como que lo que uno escucha en la calle, ¿no? Me siento defraudado, no hubo cambios, continuamos siempre es lo mismo. Entonces es como que me parece que lo que le pasa al ciudadano común, el que tiene que salir todos los días a trabajar, es esa cosa de que se siente, como que se siente no representado, al menos con los que uno a veces habla, ¿entendés? Y bueno, vayamos en noviembre, busquemos la forma, y te dicen de repente, no es cambiando figuras como en otro momento de la clase usted dijo, puntuales del gobierno, sino vamos al seno puntual donde está el problema, que son las políticas, ¿no? Más que nada la economía en este país siempre tiene las mismas crisis, la inflación, el poder adquisitivo del trabajador común siempre está en baja, y es como que nunca logramos ese equilibrio que a lo mejor tienen otros países, ¿no? Y decimos, ¿por qué nosotros no? Y me parece que el desgano de la gente viene mucho por ahí, esta desilusión de que es como que seguimos en el mismo modelo, ¿no? No pudimos salir del modelo del gobierno anterior. Eso es lo que piensa, me parece, el común de la gente. hay una gran pregunta, ¿no? Porque claramente nosotros, obviamente, porque estamos inmersos, vamos a tender siempre a querer analizar todo desde la sucesión de nuestra historia, historia pasada y reciente. Sí. Ahora hay una pandemia mundial atravesando que muestra, ¿no? Algunos síntomas, como habló también Atilio Borón, ¿no? Algunos síntomas que aparecieron en todas partes de manera similar. Fíjense el resultado de las elecciones en Alemania, ¿no? Estamos hablando de un país que no completamente diferente desde cualquier punto de vista. La coalición en gobierno pierde después de casi 2 décadas o más de 2 décadas, no me acuerdo bien. Es una coalición de centro liberal la que venía, ¿no? Representando a Merkel. El mismo discurso y movilización en las calles de corte neofascista, de derecha, que queremos analizar acá, se estaba dando en Europa y se estaba dando en Alemania, y la elección no representó eso, ¿no? Finalmente gana una coalición de centro más a la izquierda que la que estaba gobernando, más bien socialdemócrata, digamos así. En tercer lugar queda la coalición que estaba más a la izquierda, digamos, de todas las que se presentaban con alguna posibilidad. Y recién en cuarto lugar aparecen las coaliciones que venían a representar ese supuesto resurgimiento neofascista, neonazi en Alemania. Sin embargo, si vamos a los medios, al lugar que tuvieron justamente en la representación mediática esas expresiones, se habló, se analizó, se decía que el mundo estaba girando a la derecha, ¿no? Que las sociedades estaban girando a la derecha. En el medio de la pandemia, todos los países del norte de Europa terminaron volviendo todos a gobiernos socialdemócratas, después de que en algunos habían ganado algunos partidos conservadores en el periodo anterior. Alemania se va un poquito más a la izquierda de lo que estaba, simbólicamente. Después no tengo ni conocimiento para decir si efectivamente esa coalición se puede clasificar así. O sea que no es tal cosa. Sí que adquieren expresión política y antes no la tenían, ¿no? Que hay alguien que los va a representar institucionalmente a esas ideas que
podían circular desorganizadamente por abajo y que alguien las está promoviendo, pero no son algo instalado en forma generalizada en la población. Y nuestras elecciones dicen lo mismo. Hay un nivel de sobrerepresentación mediática de esos pequeños partidos porteñizados de extrema derecha que no se reflejan en los números electorales, no de ninguna manera. Es un porcentaje mínimo, ínfimo, pero al que se le está dando un espacio donde se presentan como mucho más de lo que por ahora reflejan. O sea que esta reacción de la población puede ser, habrá que ver, ¿no?, cómo siguen las cosas, noviembre y más allá de noviembre, puede ser esta desafección, este desgano, esta no participación, pero no fue una corrida a la derecha. O sea, la reacción, en todo caso, a cualquier desilusión, desesperanza respecto a lo que estaba puesto en este gobierno, no fue correrse más a la derecha, inclusive más a la derecha que lo que representa la coalición del PRO. Por lo tanto, esta es la parte del juego, ¿no?, de lo que los medios realmente pueden instalar y conducir y dónde está su límite, ¿no? Pareciera que el límite existe cuando realmente se están diciendo cosas que no son constatables de ninguna manera en la vida de la gente. Por ejemplo, con toda la campaña anti-vacuna, anti-cuarentena, no todo lo que vimos el año pasado, nunca establecieron un porcentaje significativo de la población cuyo comportamiento se dirigiera en función de ese discurso. No pasó, porque para las mayorías hubo miedo, hubo gente conocida que se enfermó, hubo gente conocida más o menos directa que falleció. Eso que le hablaban en la tele que acá no pasaba nada, no tenía ningún contacto con la realidad directa que estaba viviendo y por lo tanto no es que cualquier cosa es instalable porque tenemos la herramienta de los medios de comunicación, tanto como cualquier cosa no. Por supuesto sí, los golpes de impacto, como la foto del cumpleaños de Fabiola, o el Nisman, yo qué sé, ¿no? Esas operaciones de último momento, puntuales, cerca de los procesos electorales y que algún número van a mover. Tampoco definieron elecciones, ninguna de esas operaciones, no las definieron. Movieron pequeños porcentajes, por supuesto que si vas a un balotaje, ese pequeño porcentaje es ganar o perder, ¿no? Especialmente en un balotaje, en un ejecutivo, pero después no significativamente, no en los grandes procesos. Y tampoco hay, eso es en todo caso la novedad, ¿no?, en este momento. Para la época del 2001 había una campaña mediática, digamos, directa, abierta, de desprestigio generalizado de la política, ¿no? Se acompañó ese discurso. Así que, por lo tanto, de alguna manera se organizó, se militó desde arriba ese voto en blanco, masivo. Ahora no. Hay un juego entre un discurso antipolítico, pero más que pretender que la ciudadanía deje hacer, se pretende que se apoye determinada política, que exista un apoyo positivo a eso, no que la gente se retire y gracias a eso los poderes puedan avanzar. Parece que tampoco les alcanza con eso solo, ¿no? Entonces hay como algunas pistas que a uno le muestran que la situación es bien compleja, que no está definido en este momento, no hay tanta transformación que no se sabe todavía cómo va a seguir en el globo completo, que es imposible nada más que querer usar nada más que nuestra historia local para mirar para adelante qué puede pasar en el futuro cercano, porque están jugando tantos intereses, ¿no? Redondeamos con esto, es lo que explicaba Tilio Borón el viernes. El mundo está reorganizando sus relaciones multipolares. Entonces, todos esos grandes jugadores salen a relacionarse con el mundo y ellos tienen un papel a jugar ahí, y eso también implica para nosotros escenarios abiertos muy diferentes según cómo podamos y cómo queramos establecer relaciones con estos tres polos de poder, con lo cual
Y es un reparto que se está haciendo ahora, que está ocurriendo, ¿no? Que no está dado, definido, no está ya el mundo repartido entre esos jugadores. Es el momento en que eso se va a dar. Y en el medio de una crisis desconocida, incomparable para el propio sistema, o sea, para las propias estrategias de esas mismas tres potencias, no hay un escenario conocido anterior suficientemente similar como para recurrir a él para establecer esa estrategia. Entonces está muy abierto, efectivamente, el escenario, y lo que hoy pueda parecer fortaleza o debilidad de un sector u otro adentro de cada país puede rápidamente transformarse en función de esas alianzas o intereses, ¿no? Uno hoy imagina, como imagina y como entiende a lo largo de toda la historia política argentina, que hay determinado poder concentrado multinacional que presiona siempre sobre cualquier gobierno que merezca el mote de progresista. Ahora, ¿por qué? Cuando pensamos en esos poderes concentrados, ¿en qué estamos pensando? Bueno, en el siglo XX para adelante, desde mediados del siglo XX para adelante, estamos pensando en Estados Unidos. Ahora ese escenario está abierto. Puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Rusia, puede ser los BRICS, puede ser una combinación de relaciones con todos ellos. Entonces, probablemente puede haber un fortalecimiento repentino de la capacidad de establecer ciertas políticas, de llevar adelante ciertas medidas, porque existe el apoyo de esos otros sectores que no estaban en el escenario 10 años atrás, o por lo menos no con la evidencia, la fortaleza de hoy. Así que tenemos, ¿no?, como esa cosa completamente abierta cuando, cuando podemos salir del sentido común al que nos empuja la vida diaria, que pretendemos todos resolver según los nombres, los personajes, las ideas que ya tenemos sobre ciertos nombres, que es un análisis válido, pero muy chiquito, digamos, ¿no? En un contexto como el que venimos trabajando. O sea, si tenemos en clara esta idea de que los intereses económicos, geopolíticos, políticos están muy interpenetrados mundialmente, entonces nunca nos puede alcanzar para tratar de interpretar ni el pasado reciente, ni un presente, nada más que considerando nombres, ¿no? Agotando todos los nombres, simpáticos o no simpáticos, o a lo que creemos que representa un partido político que tiene 50, 100 años de historia, pero que en este contexto no tienen ni el mismo lugar, ni el mismo rol, ni la misma composición, ni significación que 100 años atrás cuando surgieron, o 50 años atrás cuando tuvieron su auge de representación popular. Así que, bueno, esa complejidad es la que estamos trabajando. Entonces, como bien dijeron las compañeras antes, no vamos nosotros a producir respuestas para todo esto, pero sí a pensar en todo caso, cómo mejoramos las preguntas, ¿no? Porque eso nos sirve a nosotros en la formación y eso sirve a futuro, ¿no? En la práctica docente. Esta va a seguir siendo, así de compleja va a seguir siendo nuestra historia, entonces cuando vamos a formar, no, me parece que es eso, ¿no? Lo que podemos pretender, que se planteen buenas preguntas, que salir del sentido común, saber que es complejo, ayudar a pensar en algo más que lo de todos los días y obviamente establecer una práctica de la crítica al discurso mediático, ¿no? Que es ya una condición previa necesaria para que pueda pasar todo lo demás, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta puntual? Si no, les comento algo cortito del trabajo integrador y ya cerramos. ¿Nadie? Bueno, les decía, ahí estaba terminando de armar, así que en la semana ya les voy a publicar en las dos materias, pero hoy hablemos de esta, la consigna del integrador. Son solo especificaciones, por ahí con alguna idea, alguna sugerencia, para orientarlos un poco mejor, para, como les había comentado la última vez que hablamos, dividir ese trabajo, los tiempos de entrega de ese trabajo, sobre el final de la cursada, en esa fecha que hablamos antes, que era el 8 de noviembre,
esta preentrega donde van a pensar un título para ese trabajo, van a explicar cuál es el tema sobre el que van a trabajar y van a presentar como si fuese una lista simplemente los conceptos que eligieron de la cursada para analizar ese tema que surge de una fuente que eligen ustedes. En la consigna yo les pongo, digamos, diversidad de ideas del tipo de fuente que puede ser, pero lo habíamos comentado también la otra vez, puede ser una serie, un programa de televisión, una imagen representativa, un artículo de investigación o periodístico sobre un evento específico, puntual, que sirva para encuadrar con lo que a partir del tema que va a ser la última clase de contenidos, que es la relación pobreza, marginalidad, seguridad e inseguridad. No como algo que necesariamente esté relacionado científicamente, sino como algo que mediáticamente se presenta como relacionado y que ciertas políticas públicas efectivamente relacionan y por eso proponen las medidas que proponen, que parecen ser medidas para tratar la pobreza, pero en realidad son medidas para tratar la inseguridad o para criminalizar la pobreza, más que para resolverla, asistirla, ¿no? Hay muchas concepciones diferentes. Entonces, en esa clase lo que van a encontrar es, primero, un texto que es una definición muy completa del concepto de política pública, ¿no? Para tener un marco. ¿Qué queremos pensar nosotros y qué es lo que van a buscar en esa fuente y analizar en este trabajo final? Adentro de este marco, de esta temática general, global de pobreza, marginalidad, seguridad, alguna cuestión que surja de la fuente que ustedes elijan, que nos permita analizar cómo se plantea hegemónicamente, qué se dice, cómo se caracteriza esa cuestión hegemónicamente, políticamente, o sea, cómo se define y se identifica ese problema y cómo se lo trata, o sea, cuál es la política pública dirigida hacia ese problema en función de cómo estuvo definido, ¿sí? En ese texto van a encontrar una definición que tiene justamente todos los elementos para pensar, por ejemplo, que la inseguridad es lo que la determinada relación de fuerza social, ideológica en un momento consigue imponer, que es la inseguridad, ¿no? Todos recordamos el debate de cuando Aníbal Fernández dijo la inseguridad es una sensación, algo estrictamente correcto, pero que tuvo un significado social completamente polémico, y que nos muestra, ¿no? esa batalla por definir las cosas, por definir primero el significado que tienen las cosas, que es lo que conduce después a determinadas políticas posibles o no. Y podríamos trabajar y deberíamos trabajar mucha más bibliografía, pero para poder tener una línea clara entre estos dos temas vamos a tomar dos textos de Loïc Wacquant, ¿no? El sociólogo francés, discípulo de Bourdieu, que justamente trabaja en dos libros en forma consecutiva una caracterización de la marginación en la actualidad. O sea, la diferencia que hay entre la pobreza estructural que uno piensa históricamente en el capitalismo, que era una pobreza que ascendía en los momentos de crisis económica, ¿no? Junto con la desocupación, pero que también era población reabsorbida en los momentos de reactivación y auge. Eso no pasa hoy, ¿no? Entonces, en el libro Parias Urbanos, un capítulo que vamos a tomar, explica cuáles son los cambios en las lógicas económicas, sociales, ¿no? La integración actual de la sociedad, que nos explica que haya un núcleo permanente de población marginada, cuya vida no se afecta en nada, porque la economía crezca, caiga, entre en crisis o no, están en el margen de toda esa lógica, y no son reincorporados, o sea, ya no hay lugar para ese conjunto de la población. Es una explicación de eso. En ese texto nos va a dar esa caracterización científica, ¿no? Una argumentación de qué es lo que cambió para explicarnos esta nueva forma de marginalidad, pero también va a hablarnos de qué se dice
esto es así, pero ¿qué se dice sobre los marginales, los excluidos, los pobres? ¿No? ¿Cuál es el discurso instalado ideológico sobre las causas de la pobreza, la meritocracia, la vagancia, ¿no? Este discurso estigmatizador que hace que, lógico con el neoliberalismo, ¿no? Que hace a cada uno responsable por su suerte, así que si te quedaste afuera, vamos a ver qué es lo que vos hiciste para quedarte afuera, ¿no? Entonces nos da elementos para pensar cómo se instalan los discursos, ¿no? Sobre esta cuestión. Y en el segundo texto, que es Las cárceles de la miseria, del que vamos a ver como una síntesis, es un librito chiquito, pero vemos una síntesis porque no hay un capítulo donde esté toda la idea, va a trabajar justamente cómo esa caracterización ideológica de la marginación permite pensar, presentar como política pública dirigida a la pobreza o a la marginalidad, lo que es una política punitiva, ¿no? Que transforma al marginado en peligroso y por lo tanto a alguien del que hay que cuidar al resto de la sociedad, que está dentro, que no es responsable, porque el responsable de lo que le pasa es él, y que está siendo puesta en riesgo, ¿no? Atacada por esa marginación desde afuera. Entonces, va a mostrar esta lógica por la cual también se instalan discursos de peligrosidad, seguridad, inseguridad, que habilitan políticas que implican un avance del Estado represivo sobre el Estado social, ¿no? Y este deslizamiento, lo que eran políticas de un Ministerio de Desarrollo Social, ahora pasan a ser políticas del Ministerio de Seguridad, ¿no? Y el control del problema pasa por ese lado. Y son políticas reales, no políticas públicas reales y concretas. Como una instalación hegemónica, ¿no? Y también existen otras vertientes, o sea, esa es la que él trabaja en profundidad en Las cárceles de la miseria. Pero menciona las otras dos, que son las otras variantes que podemos encontrar. Políticas que emparchan al estado de bienestar, dice él, no que lo emparchan, que quieren continuar la misma lógica con la que estaba estructurado ese estado, porque se sigue creyendo que hay que asistir, pensar socialmente el problema de la marginalidad y no penalmente, pero que insisten en continuar con lo mismo, ¿no? Dice él, en un mundo que ya cambió, con lo cual hacer lo mismo no va a dar el resultado que daba en otro tiempo. Y que están vinculados también con las políticas focalizadas, ¿no? Asistencialistas. Podemos pensar nosotros todo este debate que tenemos de los planes sociales, los planeros, que si los hacemos dependientes del Estado, si se vuelven vagos, la gente prefiere el plan a trabajar, etc. Y la opción por la que él apuesta, ¿no? Por la que él milita de alguna manera en Francia, considerando que Europa es tiene un estado de bienestar gigantesco y un núcleo importante de la población que intenta defenderlo todavía hoy, entonces él apuesta que no hay que sostener con alambre ese estado de bienestar, sino que hay que reformularlo, ¿no? Mantener la idea de que el Estado organiza los recursos de la población para incluir a todos, pero proponiendo políticas públicas acordes a estas nuevas lógicas económicas y sociales. Entonces, si la marginalidad es algo permanente, porque, por ejemplo, ya no hay trabajo para todos, no podemos insistir con que cuando conseguís trabajo accedes a todas las protecciones sociales, porque va a haber una masa importante de la población que no va a conseguir trabajo. No existe el puesto de trabajo para todas las personas. Entonces, por ejemplo, aparece la más conocida, la más discutida en Francia, y que llegó en los 90 y ahora está reactualizado el debate acá, es la del ingreso universal ciudadano, ¿no? Por ejemplo, si ya no hay trabajo para todos, la supervivencia no puede depender más del trabajo. O sea, si consideramos que el derecho a la vida es de todos, el único camino para asegurarse el derecho a la vida no puede ser tener trabajo. Profe, ¿la AUH no sería algo similar? Y surgió de ahí, pero es una adaptación. O sea, lo que se discutió en Europa es un ingreso universal. Es universal. Claro, este es Totalmente. universal, pero solo para los hijos, digamos.
que como Claro. intenta equiparar que ningún chico... Llega, lo que universaliza es que todos los chicos tengan acceso a un ingreso por su existencia. El que tiene el papá con trabajo lo tiene por la asignación familiar, el desocupado por la AUH. La discusión europea de este ingreso ciudadano es que no dependa, que sea individual primero, ¿no? Que ya no dependa del colectivo familiar, sino dirigido a cada individuo, y que sea independiente de tener o no tener trabajo, o del nivel de ingresos o de propiedades que cada uno tenga. Por varias razones, entre ellas, justamente por esta crítica de que prefiero cobrar el plan que agarrar un trabajo donde, una vez que pagué los viáticos y está tan mal pago y es tan inestable, no gané ni 2 pesos más que cobrando el plan. Esa idea de que el plan te pone un techo, ¿no? Que conviene no pasar. La idea del ingreso ciudadano es esa. No, lo cobran todos. Ese ingreso ciudadano es de supervivencia y y es un piso entonces, no un techo. ¿No? A partir de ahí, toda inserción laboral que cada uno realice es para proyectar su futuro, es para el crecimiento, es para el progreso social. Nadie tiene que aceptar cualquier condición porque si no, no puede vivir, porque el ingreso de subsistencia está asegurado universalmente. Y entonces se piensa que, ya que no hay trabajo para todos, entonces va a haber como una circulación más clara de los puestos, ¿no? Va a haber momentos en que la gente salga al mercado laboral para dedicarse a otra cosa, a estudiar, por ejemplo, y deja libre ese puesto para alguien que estaba queriendo entrar, ¿no? Y que se puede dar esa circulación porque ninguno está atornillado a un trabajo en cualquier condiciones, porque si no, se queda en la calle directamente. Bueno, acá el debate llegó en los 90 con Lilita Carrió y De Llenaro, ¿no? Trajeron la idea del ingreso ciudadano, que era el debate vigente en Europa en ese momento. Que se dice acá, no, es muy lindo, pero no hay plata, no sería sostenible. Y la realidad es que hay cálculos, y se muestra que sí, es perfectamente sostenible y te daría muchos beneficios para todos, ¿no? Que garantizaría, por ejemplo, una paz social, porque dejaría de haber una presión permanente del excluido o del marginado. En Europa ese argumento no funciona mucho, digamos, allá saben que lo pueden sustentar. Acá está muy instalado en el sentido común esto de que somos países pobres, ¿no? Y estados pobres. Bueno, los estados pueden ser circunstancialmente pobres porque no logran recaudar ahí donde hay que recaudar, pero la sociedad no es pobre. Y sin afectar grandes intereses económicos puede sustentar políticas de este tipo perfectamente, ¿no? Eso es lo que se discute. Pero bueno, no se ha podido, ¿no? Estos debates vienen, pero no logran nunca avanzar suficientemente principalmente por su costado ideológico, ¿no? Aceptar un ingreso ciudadano es aceptar que todos somos responsables por la suerte de todos los miembros de la sociedad, que entonces la culpa no es individual de aquel que se queda afuera, y eso, abrirle la puerta a esa idea es lo que el poder resiste, ¿no? Porque entonces vamos a empezar a reclamar cada vez más cosas, es volver a la concepción de derecho humano, digamos, ¿no? Por la existencia y no por merecimientos, que hay cosas que se deben tener porque se existe y no porque se ha hecho un mérito para acceder, ¿no? Para adquirirlas. O sea, es un discurso, el ingreso ciudadano, a pesar de ser una política que no altera las normas del sistema en nada, toda la lógica podría seguir funcionando igual, es suficientemente, digamos, trae un problema importante simbólico para todo lo otro que venimos hablando del discurso neoliberal, para el individualismo, para la competencia, para la meritocracia. Digamos, si de golpe aceptamos que hay cosas que son universales, entonces hay cosas que tienen que ser públicas, existen en el público. No es que el privado es mejor, no es que lo privado es lo más deseable, ni lo que nos va a incluir, ¿no? Entonces pone tan en juego ideas que no quieren poner en circulación, que es un debate como que no se puede, ¿no? Que nunca puede trascender,
aunque en la práctica no sea algo que altere, digamos, que cuestione materialmente ningún interés. O sea, se puede sostener sin afectar ningún interés concreto del poder económico. Pero hay puertas que por las dudas no se quieren abrir, ¿no? Porque uno ha vivido la mayor parte, los que estamos acá, la mayor parte de nuestra vida la vivimos bajo estos discursos, entonces lo tenemos como naturalizado. Pero hay que reconocer que fue un trabajo enorme también instalar estas ideas. No es que fue fácil, les llevó años, medios, dictaduras, represión, no es que fue fácil instalar estas ideas. Entonces hay también una enorme resistencia, ¿no? Y se obstaculiza mucho permitir que se den ciertos debates políticos, sociales, porque recuperan esas tradiciones que se pretende dejar atrás, digamos, ¿no? Porque ideológicamente es más conveniente. O sea, la competencia voraz no es factible en una sociedad solidaria, fraterna, integrada. Así que hay que permitir discursos que apelen a eso es siempre problemático. Uno podría pensar que, entre otras cosas, lo que estos gobiernos progresistas plantearon como problema para el poder, si muchos de ellos no afectaron tan profundamente los intereses materiales y fueron atacados lo mismo, es probablemente por esta apertura simbólica justamente, ¿no? Por este resurgir del discurso solidario, participativo, ¿no? Más allá de lo que pasó efectivamente no en la práctica, volver a un discurso de integración, de inclusión, que ese discurso si crece y se traduce en prácticas, es el que pone en riesgo a los poderes concentrados, ¿no? Si se masivizan esas ideas. Eso a veces puede ser más problemático que las medidas concretas que en la práctica, como decimos, por ejemplo, no alteraron ningún interés rural. Ahora, volver a plantear lo rural como un espacio, o la oligarquía como un obstáculo para la realización posible de la vida de las mayorías, y eso es peligroso para la oligarquía. Más allá de que ese gobierno nunca haya tenido la fuerza como para alterar realmente sus propiedades, por ejemplo. Ahora, si ese gobierno logra instalar que todos pensemos que nuestro problema es la propiedad concentrada del campo, y eso sí es peligroso, ¿no? Porque si todo el mundo entiende eso, podría pasar algo en cualquier momento, ¿sí? Porque se presta consenso. Bueno, listo. Creo que ahí más o menos recorrimos los contenidos. La consigna se las voy a compartir antes, obviamente no pueden, sin leer la última clase, avanzar demasiado en la selección de la fuente y todo, pero sí quería que vieran qué es lo que van a tener que hacer. Van a trabajar en grupos, pueden ser hasta 3 personas, o sea, de 2 o de 3, como les sea más conveniente. Y entonces van a entregar solo ese esquema de ideas en la cursada del 8, y el trabajo terminado, cuando tengamos las fechas de las mesas, de diciembre podremos decir qué día, pero siempre pensando en bueno, va a ser lunes la mesa seguro, el viernes anterior tendrían que entregar el trabajo para que yo lo pudiera leer, hacerles una devolución, y entonces el día de la mesa tengan una orientación de qué habría que reforzar, comentar, aclarar de ese escrito. ¿Sí? Esa es la idea. Profe, ¿sabe cuándo empiezan las mesas? ¿La fecha en la que empiezan? La verdad que no. Yo hasta ahora, de lo que nos informaron a nosotros cerramos la cursada el 12 de noviembre. Ok. Yo me imagino, porque todo se atrasa también en estas condiciones, que las mesas van a empezar el 23 de noviembre recién, que esa semana va a ser para cerrar notas, que se inscriban a las mesas, ¿no? Tener alguna organización, pero no es algo que nos hayan informado. Nosotros tenemos que tener las notas cerradas el 12 de noviembre y eso es lo que sabemos.
hasta ahora. Ok, Inclusive el año pasado, la última semana, fue para la idea- completar trabajos. claro, la idea es que ya estuviera todo cerrado y sea como recuperatorios. Ujú. Yo no lo respeté el año pasado tampoco, no llegué, No, es que y no este llegamos, año creo que pasa lo ninguno mismo. llega. Y claro, Imagínense que tenemos 11 materias nosotros, la Sí, mayoría. sí, Estamos... por eso. En esta materia, bueno, son artículos, es debate, es otra carga, pero la otra, hay cosas que son como inevitables. O sea, hay que leer una estructura argumental que nunca podría ser corta. O sea, no existe el artículo corto que nos presente una idea que es un recorrido histórico, ¿no? Sí o sí. Entonces, ahí hay que tomarse tiempo. Por eso yo les había dado esas opciones para que elijan en función de cómo les convenía a ustedes repartirse la carga de trabajo. Una sola cosa sí voy a decir, porque por más que la semana que viene tenemos el MIT de la otra materia, una semana es mucho tiempo en este momento. Dado que eligieron seguir con la idea de completar para la cursada todas las clases, para responder, para participar en los foros de las clases, no piensen en la necesidad de hacer un análisis completo, profundo, que tome todo lo que dicen las preguntas de la consigna. La idea es pensar el foro como si fuese la clase. Entonces, lo que ustedes intervienen es algo de lo que esas consignas piden, uno de los puntos, ¿no? Ok. Por eso, cuando ingresan, en el momento que se van a poner a hacer, lean qué es lo que ya dijeron los compañeros y entonces aportan algo más a eso que está ahí. No es que todos tienen que volver a hacer una intervención con una respuesta completa y acabada de todos los puntos. Genial. ¿Sí? Es como que completamos el comentario anterior, vendría a ser. Exactamente. Está bien. Exactamente, porque trabajando así, después vamos a repartir por grupos los periodos y entonces ahí sí van a trabajar en profundidad con todo lo que se puede analizar sobre un periodo. Pero Ok. clase a clase, obviamente, no vamos a pretender estar haciendo todo el tiempo un tratado sobre todo eso. La bibliografía, inclusive el audiovisual, son necesarios porque eso es lo que va a permitir hacer el trabajo final. Entonces, si tuviésemos una sola versión para explicar lo que pasa y no al menos dos autores, ¿cómo hacemos un análisis crítico? Con una sola fuente, no hay, ¿no? Y el audiovisual es justamente para no quedarnos nada más en confrontar teoría, sino de tomar algo de la realidad y poner la teoría en juego para ver, bueno, si la pienso, como dicen Cardoso y Faleto, a esta cuestión, a qué conclusión llego, si la pienso desde otro autor que agregamos a cada clase, a qué otra conclusión puedo llegar, en qué se parece, en qué no, según el punto de vista que tome cada grupo también, ¿no? Obviamente. Bueno, así que después ahí sí nos organizamos para repartir los temas. Pero tengan en cuenta, si van a poder avanzar algo en esta semana, que avanzar en esos foros no es tener que hacer una respuesta completa y acabada de la clase, sino seguir el hilo, digamos, de lo que se está diciendo. ¿Sí? Bueno. Bueno, Gracias, profe. que descansen, buena semana. Buena semana. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Que Igualmente. sigan bien. ¿Tiene un segundito? Porque